Recordando a... Y ayer debe haber sido un día muy doloroso para la familia Rucci. Él es el autor del trabajo excelente en materia de investigación periodística que se llama Operación Traviata. Esto tiene que ver con la muerte de Rucci y un juez que determina que no fue un crimen de lesa humanidad. Seferino Riato, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bien, creo que debe haber sido algo muy doloroso, ¿no?, para la familia Rucci el enterarse que esto no fue un crimen de lesa humanidad cuando reunía las características para hacerlo, ¿no? Supongo que sí, ellos han dado a conocer un comunicado donde dice que según ellos, digamos, es un crimen en el que habrían participado de una manera indirecta funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que eso le daba un tono de delito de lesa humanidad. Eso por un lado, es un concepto, usted sabe bien, es un concepto nuevo. Sí, y complejo, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo y que se va adoptando distintos significados. Hay un significado muy estricto, que es el que usa el gobierno y la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que dice que los delitos de lesa humanidad son aquellos cometidos únicamente desde el Estado. Por ejemplo, militares y policías durante la dictadura de Videla o dictaduras anteriores. Pero hay otro concepto un poco más laxo que dice que no es necesario que sea una organización estatal, sino que también una guerrilla, por ejemplo, puede cometer un delito de lesa humanidad. Y ese sería el concepto del Estatuto de Roma y, por ejemplo, de algunos expertos como el ex fiscal del juicio durante las juntas, Luis Moreno Campo. Como que estamos hablando en esta oportunidad de Montoneros y también de otra hipótesis que vincula a la AAA, ¿no? Sí, el juez ha descartado la hipótesis de la AAA y eso es lo que me parece más valioso del fallo. Es un fallo muy largo, algunos dirán es demasiado poco, pero bueno, es algo. Según el juez, el asesinato fue cometido por Montoneros y como fue un grupo guerrillero, no es un delito de lesa humanidad y por lo tanto ya prescribió porque pasaron más de 15 años, que sería la condena máxima, y como pasaron más de 15 años, debe ser archivado, debe volver a ser archivado. Y ahí termina todo según el juez Ariel Lijo. La consecuencia de esto, de alguna manera, Seferino, es separar las aguas y volver a enfrentar a los argentinos, porque matar por izquierda, matar por derecha, matar por la teoría de las seguridades nacionales o matar por construir una sociedad supuestamente mejor, pero enfundando las armas, en algún lugar es lo mismo. Sí, yo creo que por lo menos las víctimas necesitan saber la verdad histórica, quiénes fueron, por qué lo hicieron, nombre, apellido. Y me parece que yo recuerdo en este sentido una frase de la viuda de Rucci. Ella dijo una vez, así que resulta que si a mi marido lo mató un grupo, van a investigar. Ahora, si lo mató otro grupo, no van a investigar. ¿Cómo se entiende esto? Y es difícil de entender desde el punto de vista de las víctimas, porque pareciera que hay asesinatos que se van a investigar, otros que no, y yo creo que ahí hay un gran problema, porque la guerrilla produjo muchas víctimas, esas víctimas tienen parientes, amigos, y ese es un grupo que hoy está alienado. ¿En qué sentido alienado? Que no está atendido desde el aparato del Estado. Fue un grupo que tampoco, Seferino, recibió ningún tipo de indemnización, ¿no? ¿Quién? Las víctimas de la subversión no recibieron ningún tipo de indemnización. No, las víctimas de las guerrillas no reciben ningún tipo de indemnización porque precisamente las leyes de reparación económica están pensadas para las víctimas de militares, policías o grupos paraestatales. En un momento se pensó indemnizar solo a los parientes de las víctimas de la dictadura. Después, a partir no de este gobierno, sino de finales del menemismo, se comenzó a indemnizar también a personas que habían sido muertas antes de la dictadura. Y eso es paradojal, porque yo me acuerdo de un libro, Operación Primicia, sobre un ataque de Montoneros a un cuartel
en Formosa, pero en el 75, es decir, durante un gobierno constitucional del peronismo, y los guerrilleros que fueron abatidos en ese combate, en ese intento de copamiento, la mayoría de los parientes al 2006 habían cobrado esa indemnización, lo cual es absurdo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Ceferino, el tema de la muerte de Rucci, en su investigación, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿quién mató a Rucci? Nosotros, yo llego hasta que salió el libro, no se sabía bien que lo había matado, ahora está claro que es Montoneros, lo cual es un avance porque es un asesinato, dice el juez, enmarcado en la lucha, en el desafío de Montoneros hacia el liderazgo de Perón, es decir, un asesinato dentro del peronismo. Le mataron al alfil, digamos, en el movimiento sindical, que no era poca cosa. ¿Por qué lo matan? Apretar a Perón. Ajá. Apretarlo a Perón, decirle, mira, sin nosotros no vas a poder gobernar. Tenés que tomarlo en cuenta. Es muy difícil de entender ahora, pero en esa época de violencia política se mataba por razones políticas. Era un apriete. Ahora se aprieta de otra manera. En ese momento se apretaba matando gente. A esos mismos montoneros que de alguna manera también se sintieron usados por Perón y a los que los echó de la plaza, ¿no? Claro, los peronistas, los montoneros, digamos, nacen considerando a Perón como un líder revolucionario y Perón ciertamente se presta a esa imagen. Cuando vuelve al gobierno, al país y al gobierno, Perón y los líderes montoneros comienzan a llevarse mal porque Perón no era el revolucionario socialista que los montoneros creían, y además los montoneros decían, bueno, este es un viejo conservador, vamos a seguir en la nuestra porque la revolución socialista está a un paso. Es decir, hay un gran malentendido que deriva en una matanza dentro del peronismo anterior a la última dictadura. Esto es importante. Y por eso es importante de alguna manera el fallo del juez en este aspecto. Termina, digamos, con esa teoría de ángeles y demonios del kirchnerismo, que por un lado había una juventud idealista que no tomaba las armas, sino después, durante la dictadura. Y esto es obviamente mentira, y este caso lo prueba. Ahora, Ceferino, a partir de esto, ¿usted confía en la investigación del juez Lijo y cree que el juez pudo llegar hasta esto y que recibió algún tipo de presión política? No, yo no confío en el juez por sus antecedentes, porque es el mismo juez que tiene, por ejemplo, el caso Siemens, donde de coimas, digamos, durante la gestión del DNI, ¿se acuerdan? Sí. Son las pruebas que están producidas en Estados Unidos con la confesión de directivos, ex directivos de Siemens. Ahí están las iniciales de quienes recibieron las coimas y el juez no hace nada. Es el juez del caso Chicone, es un juez obviamente afín al gobierno, de confianza del kirchnerismo, ha llegado hasta ahí, podía haber citado a declarar, por ejemplo, a Firmenich, que aparece mencionado en la causa. Incluso el juez dice que está acreditado que Firmenich en la tarde del del atentado contra Rucci fue a la revista partidaria, al descamisado, y asumió la responsabilidad de la organización y ni siquiera lo cita a declarar. ¿Cómo se entiende eso? ¿Dónde está Firmenich hoy? ¿En España sigue? Firmenich vive en Barcelona, pero podría haberle pedido, citado a declarar hasta a través del consulado. Pero ¿por qué no lo hace? Porque dice, bueno, como es probable que hayan sido los montoneros, y esto es un delito de lesa humanidad, pues se ha prescrito. Pero eso es ridículo. Por el otro lado, se lo vinculó a Bonazo con este asesinato, ¿no? Sí, pero Bonazo, ahí lo que él, en un libro que él tiene, el diario de un clandestino, él relata que la persona que yo también considero fue el jefe del pelotón, un cordobés que se llamaba Julio Iván Roqué. Roqué le cuenta a Bonazo cómo fue el atentado, con lujo de detalles. Lo que Bonazo ha dicho después en una entrevista con La Nación fue, nos equivocamos, en vez de matar a Rucci tendríamos que haber matado a López Rega, en una admisión de que habían sido los montoneros. Ese es un elemento también importante, porque los montoneros siguen negando públicamente haber sido los asesinos de Rucci, de una manera comprensible, porque es un hecho
que además de haber sido aberrante desde el punto de vista humano, fue un grueso error político y hoy no lo quieren reivindicar, no necesitan hacerlo, están reivindicados por la liturgia y el relato oficial, ¿no? La última, Seferino, porque esto también de alguna manera invita a releer este trabajo que realmente es riquísimo, uno lo lea por donde lo lea. ¿Por qué se llamó Operación Traviata? Operación Traviata fue el nombre que los montoneros le dieron luego del asesinato, porque el cuerpo de Rucci presentaba 25 agujeritos y bueno, había una publicidad de galletitas Traviata que decía la de los 23 agujeritos. Lo cual demuestra la humorada salvaje, ¿no? Morbosa, sí, sí. La violencia política tiene esas cosas que se convierte en algo tan banal que deriva en el morbo. Y eso es un signo, porque es tan común que la ironía, el morbo, estaba en los hechos, era algo cotidiano, digamos. Al momento de la muerte de Ignacio Rucci, estaba en sus brazos Claudia, ¿no? No. Claudia Rucci y Aníbal Rucci, que son los dos hijos, estaban en la escuela. Ellos se enteran cuando vienen con el auto y claro, ya era mediodía, vienen a almorzar y ven que hay un tumulto de gente. Una amiga de la madre la lleva a su casa y Claudia dice que se entera, digamos, viendo Crónica, se le escapa, digamos, de la tutela de esta amiga de la mamá, y puede ver en la pantalla de Crónica mataron a Rucci, ¿no? ¿Cuántos años tenía Claudia en aquel entonces? A ver si me acuerdo bien, yo creo que tenía 9 años o 10, y el hermano tenía 14 y creo que iba a cumplir 15 a la semana siguiente. El hermano que está radicado en Mar del Plata, ¿no es cierto? El hermano, no sé dónde está radicado, es un poco mayor que ella. Yo le agradezco muchísimo, Seferino, por este contacto en esta noche que seguramente debe ser por demás dolorosa para los Rucci. Sí, claro, yo creo lo mismo. Le agradezco a usted el contacto y las preguntas. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, igualmente. Seferino Reato, que pasaba esta noche por Concepto M730 y por Contrarreloj. Conceptos.